historia, ahorita seguimos con la cátedra, ¿listo? Estén atentos y recreen la escena, por favor. Historia del dormitorio en la antigüedad. Al principio, solo existía un dormitorio por vivienda. Por grande que ésta fuera, independiente del número de cuartos o habitaciones que tuviera, y sin que importara para ello el tamaño de la familia. Era el dormitorio que ocupaba el padre. Con la misma exclusividad que un rey se sienta en su trono, el cabeza de la familia se acostaba en su cama, a la que podía invitar a su esposa, pero solo un ratito. El resto de la familia dormía en el suelo, esparcido por las dependencias de la casa. Para muchos, el dormitorio era simplemente el lugar donde caían rendidos por el sueño. La gente no se tomaba el cuidado de desnudarse, descalzarse, ponerse el camisón o el pijama y lavarse los dientes. En el antiguo Egipto, los egipcios fueron los primeros en dormir con cierta comodidad, utilizando un lugar reservado para ello. Parece que fue el primer pueblo en usar almohada, aunque con un fin distinto al que hoy perseguimos. Lo hacían para evitar que sus tan elaborados peinados se estropearan por la noche. El dormitorio del padre era el más importante y el único donde solo había un durmiente. Su cama, a modo de trono, tenía baldaquino. Este dormitorio principal poseía gruesas paredes y era la habitación más segura de la casa. Bajo el lecho se ponía doble tarima para aislar del fresco nocturno, del calor diurno y de los insectos. El descanso era sagrado, ya que prefiguraba la muerte, acontecimiento que se dio siempre en Egipto como de trascendencia religiosa. Algunos dormitorios, sobre todo los del entorno cortesano, contaban con toldos y cortinas, a veces con varios recintos acortinados previos a la entrada del dormitorio. Ello era así para dificultar el acceso de uno de los visitantes nocturnos menos deseados, el mosquito. Los mosquitos eran una pesadilla nocturna en Egipto, según nos cuenta Heródoto en el siglo V a.C. En ciertas partes de Egipto, más allá de los pantanos, la gente pasa la noche en altas torres, pues los mosquitos no vuelan más allá de cierta altura debido al viento. Cuando no existen torres donde subirse, todo hombre tiene su red de malla, del cual de día sirve para la pesca y de noche para envolverse en ella y defenderse así de los mosquitos. Como los griegos llamaban al mosquito conopos, se dio el nombre de conopeo, la mosquitera que protegía al durmiente durante la noche. Historia del dormitorio en la antigua Grecia. El dormitorio era más austero en la Grecia helénica. Se limitaba a un recinto casi desamoblado, en cuyo centro había una cama baja para el dueño de la casa y una silla. En Esparta despreciaban esos lujos y carecían de dormitorio. De hecho, el espartano no solía dormir en su casa, aunque estuviera casado, en cuyo caso visitaba a la mujer de forma esporádica después de cenar para dejarla embarazada, cosa que era vista como obligación del ciudadano para con el Estado. En Roma, los romanos llamaban a sus dormitorios cubículos. Destinaban poco espacio a esta parte de la casa. No solía ser mayor que un armario que se cerraba con dos puertas. Estos cubículos rodeaban el patio central de la villa y contenían una silla y un orinal de barro debajo de su sencilla cama de cedro o roble. Claro que estos dormitorios contrastaban poderosamente con el que se hizo preparar Nerón en su palacio hacia el año 64 de la era cristiana. Contaba con columnas, estatuas, aguas, vistas a prados artificiales y viñedos, con las paredes tapizadas de oro e incrustaciones de pedrería y nácar y aplicaciones de marfil en los techos. Tras la caída del Imperio Romano, el dormitorio como tal recinto tendió a desaparecer.
La gente dormía en el suelo de la cocina en invierno o en el atrio en verano. Era como dormir junto a la estufa o en la terraza, según fuera la naturaleza del clima. Cualquier lugar era bueno si estaba bajo techo. Por seguridad, se buscaba la proximidad de otros durmientes y en invierno nadie dormía solo, sino que se pegaban los cuerpos para procurarse calor mutuo. La evolución del dormitorio. No fue hasta el siglo XV cuando las viejas comodidades de la antigüedad fueron recuperadas por el Renacimiento, en lo que al dormitorio se trataba. A partir de entonces se progresó hasta alcanzar gran refinamiento hacia mediados del siglo XVIII, el siglo de la alcoba o del dormitorio secreto, de los asuntos sonados, de camas refinadas, elegantes y provocadoras. De ese momento histórico es la llamada alcoba inglesa, que solía construirse con adornos de columnas a la entrada y cuya cama estaba constituida por una especie de nicho abierto en el muro con alguna obra de carpintería adicional. En estos aposentos lujosos, la cama se ocultaba a la vista de quien entrara, ya que se cerraba mediante puertas, vidrieras o cortinas. A finales del siglo XVIII, los dormitorios se ubicaron en la parte más alta de la casa, por creerse que era la más sana. Además, se recomendaba que fueran piezas holgadas y amplias por donde circulaba bien el aire, pues llegó a creerse que el durmiente podía faltarle el aliento y no darse cuenta de ello estando dormido. Hubo incluso disposiciones de obligado cumplimiento en cuanto al tamaño que debía tener la habitación, así como a la conveniencia de que estuviera ventilada o dotada de ventana o balcón. En el siglo XIX, el dormitorio fue la habitación más importante de la casa y daba al balcón principal, en cuya barandilla o antepecho se colgaba la colcha, el manto e incluso la alfombra más preciada de la familia en los días del Corpus o de Semana Santa. De entonces acá, el dormitorio pasó a ser pieza fundamental de la casa, aunque pueblos como el japonés siguen ignorándolo, ya que la cama en aquel país es una colchoneta cubierta en mantas que se retira del suelo durante el día y se guardan unos compartimientos que tienen para el caso. Con esta pequeña introducción, nos quería primero despertar, aterrizar, ponerse en contexto, y creo que cada uno se hizo una imagen de la historia y fue conectando realidades, situaciones, pensando tal vez en su propio dormitorio, en cómo es posible dormir sin almohada o con una almohada durísima, dormir con un peinado, pensar solamente en el aseo o en el desaseo, en fin. Ustedes se van conectando y se van haciendo ideas de un montón de cosas, y hoy no vamos a hablar del dormitorio, hace parte, pero realmente es una pieza que todos usamos, que todos tenemos, que todos habitamos por lo menos la tercera parte de nuestra vida, y la que hoy por hoy le hemos perdido mucha atención. Incluso acá en este espacio que tenemos diseñadores, arquitectos, ¿qué más profesiones tenemos? ¿Cómo? Diseñadores, arquitectos, abogados. Y abogados, ¿y qué más? ¿Qué me faltó mencionar? Artistas. Y artistas. Entonces creo que la charla que les traigo hoy no es enfocada en una sola disciplina. Va a ser más una reflexión desde la cotidianidad, desde lo que habitamos, lo que somos, lo que pensamos, lo que creamos, así me caigo acá, y cómo a partir de eso vamos generando una perspectiva del mundo. Esto sirve para pasar, ¿no? No sé. Quizás ya ve. No creo. No, me pasó, pero de canal. Abajo. Abajo que parece que sí. Me deja moverme.
bioclimática a la arquitectura ecológica. Me presento, mi nombre es Julia Andrea, soy arquitecta, soy docente universitaria en las facultades de arquitectura de algunas universidades y tengo una maestría en bioclimática de la Universidad de San Buenaventura. Acá hay un tema que es crucial para todos, independientemente en lo que nos desempeñemos. Y es que entender la relación del clima con los seres humanos hace parte de la lógica constructiva tradicional, con el fin de lograr el bienestar. Y si hablábamos del dormitorio, había un tema térmico, un tema de temporada, de estaciones, de calor, de comodidad. Y todo el tiempo el ser humano está buscando eso, estar cómodo. De hecho, cuando uno está cómodo no se da cuenta. Lo que molesta es el malestar. Uno dice, ay no, qué calor, qué oscuro, qué silla tan mala. Pero uno no es como, ay, qué lugar tan iluminado, tan fresco. No, uno manifiesta la incomodidad. Y lo que buscamos constantemente es estar cómodos. Vamos a hablar un poco de la etimología y la descripción de estas palabras con las que venimos a conversar hoy. Ecología y por qué ecología. La ecología nos dice la RAE que es una ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio, como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Entonces uno dice, bueno, lo entiendo, pero al fin eso qué, pasemos por favor. Bioclimático, que es un concepto muy usado, a veces lo ponemos de moda y no sabemos con qué conjuga esto. Nos dice relacionado con el clima y los organismos vivos, condiciones bioclimáticas. O sea, que uno vuelve y queda como casi que lo mismo. No entiende muy bien el fundamento de la palabra. Diseño, proyecto, plan de configurarlo. Sigamos. Yo les voy a presentar esta relación entre palabras, entre conceptos, entre vivencias, que habla de la bioclimática a la arquitectura ecológica. No tanto desde la ecología, sino desde la lógica. ¿Y qué es la lógica? Modo de pensar y actuar sensato. Una respuesta que uno da muchas veces casi como una muletilla. Eso es lógico, es obvio, es como la lógica, el sentido común, lo que nos lleva a actuar de una forma sensata, coherente, estar acá y en otro lado. ¿Por qué? Porque sabemos que es el objetivo como tal. Un juego de palabras, extrayendo unas ideas con otras, estudia seres vivos, clima, pensar, relaciones, proyecto, que se puede simplificar, sintetizar o congregar en una sola palabra, que en este caso puede ser arquitectura, diseño, comunicación. Pero en este caso la arquitectura, desde mi campo, convoca una serie de relaciones. No solamente el objeto, sino el cuerpo, los seres, los organismos, cómo nos vamos moviendo entre sí. Y ahora volvamos a otro concepto. Yo les traigo acá un poquito como, se van a ver con 3 palabras nuevas. Arquitectura vernácula. Y si uno pone vernáculo, googlea, yo les pregunto arquitectura vernácula, lo primero que se les viene a la mente, tal vez no es muy alejado de estos conceptos. Los vernáculos nos lo presentan como chocitas, barro, tierra, muy artesanal, muy de hace siglos, como que hoy en día hacer algo vernáculo es devolvernos un poco. No es evolucionar sino como retroceder. Pero hoy quiero hacerles una invitación y vamos a hacer un recorrido, podemos pasarle la imagen, de qué es lo vernáculo. Nos dice que es dicho del idioma doméstico nativo de la casa o país propio. Algo que es de un lugar. Y cuando estemos moviéndonos, uno siente cuando es algo propio o cuando uno está ajeno. Esto es como foráneo, esta persona no es de acá. Yo no siento que encajo en, porque ya lo doméstico es lo que vamos domando, lo que vamos domesticando, lo que vamos integrando como propio, como estilo de vida. En unas pocas imágenes voy a hacerles un recorrido por ciertos lugares. ¿Qué palabra? Devolvémonos uno, por favor. Esa. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Grecia. ¿Por qué? ¿Por qué como tan claros? ¿Cuántos han estado en Santorini? La topografía, el color de las construcciones y
Es característico. ¿Saben por qué el blanco? Ahí les doy la tarea. El blanco no dice por temas de calor, de sol, de radiación. Sí, no, también. Hay un tema higiénico, hay un tema de cultura. Ese blanco y la cúpula azul tiene toda una cosmogonía del lugar. Puede ser muy vernáculo. Vamos a seguir la siguiente imagen, que está viéndola ahí. Lugar. Santorini. Ya por acá lo identificaron. Doradal. Santorini, Doradal. Y esa cara como, ¿qué? ¿Qué pasa con este Santorini? ¿Algunos sí han visitado? Por lo menos lo hemos escuchado. Sí. Y uno diría, ¿qué condiciones tiene? Pasemos. Doradal, Antioquia, estamos ubicados a 150 metros sobre el nivel del mar. Vamos pensando, cuando veamos esta altura, hablemos de clima, frío, calor. Se van haciendo la idea, ¿no? Como que ya va llegando como a Doradal y uno ya va quitándose la chaqueta, va viendo como va bajando los vidrios del carro, va poniendo aire acondicionado, ya, o sea, ya entrada hay un contexto que nos marca. ¿Qué lugar puede ser este? Bogotá. Bogotá. ¿Por qué Bogotá y no otro? La torre por parte al fondo, la dirección. En verde, no. Pero el indicador de la dirección me dice mucho la bandera que está ahí al lado de la de Argentina, supongo. Pero es como contexto colombiano. Un colombiano, vamos a mirar qué tan equivocados estamos. Barrio La Candelaria, 2.640 metros sobre el nivel del mar. Hay un contexto ya como que uno se va trasladando, se va moviendo por el lugar, por el territorio. Siguiente. Nos falta calle. Pueblito Paisa. Réplica. Pero ya tiene una condición, unos colores, una forma, una configuración urbana y unas dinámicas que nos van llevando a este lugar. Casi 1.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos esa réplica que todos conocemos, o la mayoría, creería yo. Siguiente. ¿Qué puede ser? ¿A qué se parece? Urabá, por aquí hablan de la costa. Siguiente. Cartagena. 2 metros sobre el nivel del mar, pero sí, estaban cerca. Por lo menos climáticamente estaban muy adentro. Siguiente. Entonces vuelvo a la palabra vernácula. Todo esto puede ser muy vernáculo, porque es propio de un lugar con unas características que nos demarca ese territorio. Es nativo, es doméstico, es claro que pertenece a ese lugar y no a otro. Llevárnoslos del pueblito paisa para Cartagena tal vez no funcione muy bien, o tal vez sí, comercialmente puede que se venda, pero en modos de habitar ya hay unas dinámicas que no son tan claras ni tan lógicas, mencionando nuevamente la palabra. Y ahora vamos a hablar de lo contemporáneo. ¿Qué será lo contemporáneo? Hay una imagen que nos puede dar un poco de contexto. Lugar, ¿dónde puede ser esto? Detrás de la universidad, por acá. ¿En qué lugar? Grecia, Bogotá, Cartagena, Medellín. Cualquiera, podría ser cualquiera, tal vez, puede ser, ya no hay una identidad, ya hay casi que una industrialización del hábitat que nos saca de ese territorio, de esa domesticidad que estamos hablando. Siguiente. Hablamos un poco de la habitación al inicio, acá hablamos de espacios de la casa, una palabra así, ideas, que se les venga a la mente con esa imagen. Sala comedor. Sala comedor, sensaciones, ¿qué? Calidez, pequeño. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo entra la persona de acá? Esto es un apartamento modelo, pero se vende y lo habitamos mucho. Digno, no sabemos,
pero existe, se hace por montones todo el tiempo. Sí. Acá hay una frase de Ralph Erskine que le preguntan que qué se necesita para ser un buen arquitecto, y responde, y lo voy a leer textualmente: para ser un buen arquitecto hay que amar a las personas, porque la arquitectura es un arte aplicado que debe lidiar con los escenarios donde se desarrolla la vida humana. Realmente es tan simple como eso, o tan complejo como eso, porque hay un tema, y es que la empatía se nos ha perdido. Y si uno no ama al ser humano, si uno no llega a entender lo que la otra persona necesita, si yo voy a diseñarle un objeto, una casa, un espacio, y simplemente pido área y programa y no me siento a conversar con el otro qué necesita y a mirar el alma, muy difícilmente podamos llegar a hacer algo muy vernáculo. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con los ideales, con un tablero de Pinterest, con algo muy bonito, pero que no es lo que el otro necesita. Entonces realmente el tema de amar a las personas, de la empatía, de conocer, es fundamental para poder conectar. Si no conectamos, no hay cómo entender en los desarrollos urbanos o las intervenciones sociales. Digamos que no me puede dar más la razón con esta parte. Cuando se trabaja con la comunidad, las cosas permanecen en el tiempo. Cuando llega una municipalidad, invierte una plata, infraestructura, mobiliario, tal, y ni siquiera les preguntan, no hay apropiación, no hay conexión, no se entiende lo que realmente puede que estoy haciendo una banca, pero no es la necesidad de sentarme, sino de conectar, de comunicarme, de estar, de interactuar. Entonces es entender que la empatía es fundamental para poder trabajar con otros, y sobre todo que somos artistas de los escenarios donde se mueve la vida. El que puso la puerta acá nos obligó a entrar por este lado, ¿no? Si uno la pone allá hay que dar la vuelta, subir, bajar, hacer piruetas, pero nosotros determinamos esa escenografía de la vida, cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo se siente, cómo conversa, porque estamos interactuando directamente con seres humanos. Entonces sacarlos de la ecuación es un gran error, como decir no, luego meto a la gente. Así no funciona. Por eso pasa lo que pasa en ciertos espacios, que no hay apropiación. Vamos a mirar qué pasa con esta imagen. Lugar, sensaciones, emociones o percepciones. Sigamos. Ahí les dejo. Este proyecto, ¿dónde podría ser? Por Tricentenario. Puede ser por Tricentenario. ¿Por qué? No me recuerdo, no parece. Me recuerda Tricentenario. Hay un tema con la vivienda, sobre todo en este contexto de montaña en el que nosotros vivimos. O sea, damos por sentado que la arquitectura es igual y ya. Y realmente la ladera tiene una forma de habitar muy particular, y claro, no dice Tricentenario, porque yo estoy entrando por un pasillo, bajo, subo, etc. Realmente el hecho de poner esto acá es un tema de evadir ciertas normativas, de no poner un ascensor, pero puede ser Tricentenario, puede ser vivienda de interés social o no de interés social. ¿Qué puede ser? ¿Bis o no bis? Bis, tal vez. Miremos, siguiente. Podemos pasar ahí, Nino, por favor. La misma vivienda habitada, cuando entra el ser humano al lugar. Entonces, claro, si uno mira la noticia, vamos a entregar tantas viviendas dignas a tantas personas, uno dice la maravilla de la vivienda, porque aparte lo venden como un hogar. Solamente es un espacio, pero cuando hablamos del habitar, entendemos que tal vez no pudimos leer correctamente lo que esta persona necesita. No creo que el hecho de extender ropa afuera, como en la lectura del dormitorio, sea un tema social y quiero mostrar la alfombra súper costosa o quiero que todos vean mi toalla rosada porque la compré ayer. El hecho de exhibir la ropa es como exhibir el cuerpo, hace parte de la intimidad. Pero no habiendo más, la intimidad pasa a un segundo plano cuando yo lo que necesito es que se me seque la ropa para usarlo todo el día. Entonces el hecho de no tener un patio, de no pensar en el clima, en el contexto,
empieza también a pintar la ciudad de una forma característica, de una ciudad que puede ser muy latinoamericana, muy de nuestro contexto, y no importa el estrato en el que nos movamos. Algo tan simple como secar ropa puede generar grandes conflictos, o puede alterar un paisaje urbano. Bien o mal, cada uno sacará su juicio, pero es lo que pasa. Vamos a seguir, por favor. Entonces acá vamos a tener como unas claves. Vamos a hablar en clave de la lógica de lo doméstico. Recuerden eso doméstico, eso cotidiano, eso propio, más ciertos elementos. En este caso, lógica de lo doméstico más el clima. O sea que esa ecología que la fragmentamos en ecología, ecológico, bioclimático y lógico, lo trabajamos con un componente. En este caso el clima. ¿Qué vamos a ver con el clima? Ahora, entendemos la relación. Personalmente soy una persona muy curiosa. Me gusta la investigación, pero me gusta investigar sobre lo cotidiano. Y si puedo entrarme a la casa de las personas a ver cómo viven, pues lo hago de una forma obviamente muy respetuosa. Y esta fue una señora que me dejó entrar a su casa, tenía otro fin, pero me pareció muy particular porque detrás de cada decisión hay una necesidad. Y uno lo primero que puede ver acá es poner la ropa afuera. Realmente está dentro. Es la parte trasera, pero como somos ladera, somos una condición topográfica importante, resulta que el aire del vecino es el que yo uso y el otro uso y voy moviéndome, utilizo las terrazas de otras personas. La disposición de los clavos tiene una lógica, y es que ella decía, entre más separados, más se me seca la ropa. Si lo pongo más juntico, no se me seca. Pero no quiero que la ropa interior se me vea y lo pongo acá escondidito. Pero el jean acá en la punta lo lavo y en la tarde ya me lo puedo poner. Porque aparte estoy arriba en el picacho y el viento es muy fuerte. Entonces mire cómo entienden la lógica del clima y la toman a su favor. Y nosotros hacemos un cuartico de ropa chiquitico, una rejillita y decimos ya, cuarto de ropa solucionado. Cuando puede que la necesidad sea otra. Misma ropa, misma necesidad, otro lugar. Yo les puedo preguntar, ¿cada cuánto lavan la ropa? Unos dirán, ahí estarán haciendo cuentas, depende. Carga completa, tengo lavadora, si es a mano, si soy solo. Eso obedece a un montón de dinámicas, menos realmente al oficio. Porque es, si vivo solo, cada 15 días, porque tengo que tenerla llena para tan. Pero si son muchas personas, es diario, porque hay que rotarla y porque no se seca. Y empezamos a mirar como un elemento diseñado para temas de seguridad en los vacíos de las casas, se convierte como el extendedor de ropa tradicional en nuestro contexto. 3 lugares, estratos sociales distintos. Acá uno podría identificar cuál es el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero les puedo decir que tenemos un estrato 2, 3 y 5. Y uno podría entrar a mirar la marca de la ropa, a ver si de pronto por ahí lo encuentra. Pero realmente, ropa colgada, acumulada, esperando ser secada para poderse guardar. Y a lo mejor la señora con el clavo tiene una mejor condición. Ella no tiene ese problema, porque tiene todo el aire a su favor. Entonces, vemos cómo los que son acá diseñadores de espacios estamos pensando en esa lógica, en esa necesidad. Vamos al siguiente. El tema de la ropa, eso fue en una charla taller y era un reto de, bueno, cada uno tiene un pedazo de tela, la va a pesar seca, la va a pesar mojada y después de, ¿cuánto? 1:30 que duraba el taller, el que pese menos gana el reto. Ahí para la estrategia, eliminar humedad de una prenda, sencillo. Entonces, en este caso, la persona que logró el peso inicial y el peso final, inicial 19 gramos, peso húmedo 26, mire todo lo que ganó, peso después de la prueba 19, lo secó completamente, no se fue al sol, no, nada, él simplemente dijo calor y viento, vio el proyector y lo puso ahí. No pensó mucho y todos eran, pero yo dónde hago, qué pongo.
porque todos eran el hecho de ganar, y él era un ingeniero mecánico, creo, y dijo, no, la lógica es, y pensó en la lógica de una pieza para ganar un reto, no más. Entonces, como que a veces nos falta tal vez conectar o vemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Seguimos, por favor. Lo doméstico más el uso. Entonces ya recuerden, con el clima vamos conectando diferentes lugares de la casa. Vamos a ver el uso. ¿Qué pasa con esta domesticidad y lo que estamos usando? Se le puede dar play, yo creo, por favor. Sí, una planta de un apartamento. ¿Cuál será la habitación? Ahí la vamos a ver un ratito. ¿Cuál de los espacios que hay es la habitación? El dormitorio. Ya empezamos con esa historia del dormitorio. A la izquierda. Nos dicen que la izquierda, la derecha, la arriba, arriba a la derecha. Realmente en esta uno se da cuenta que puede ser cualquiera, porque alguno es un dormitorio. ¿Qué necesitamos? Que quepa una cama, que haya una puerta y si acaso una ventana. Para el dormitorio sin ventana, obviamente no dentro de la normativa, pero de que los hay, los hay. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ya acá hablamos de la historia del dormitorio, quería empezar por ahí para que conectáramos, sigamos por favor. Y acá volvemos a ver dormitorios. Nuevamente, ideas en una palabra. Cubículo. Limpio, ¿qué más? No, cubículo. Cubículo. Por la historia ahorita, cubículo. El cubículo puede ser. ¿Qué más? ¿De quién? Hombre, mujer, adulto, niño. Es que lindo, feo, grande, pequeño. Palabras, cualidades, que se les ocurra. Pequeño. Pequeño, por acá. Eso está muy organizado para ser de un niño, pues. Está muy organizado para ser un niño, está casi que perfecto. No, pues también como modelo, obviamente. Un hotel. Un hotel, como dicen por aquí. Iluminado. Iluminado. El que es apartamento modelo, bueno, un apartamento modelo. Porque la vida real, hacemos, tiene arrugas, tiene pliegues. Estamos ya acá al otro lado. Puedo decirlo con confianza porque, como les digo, nadie se escapa de las curiosidades que eso fue dentro del marco de una investigación donde estábamos hablando de la cotidianidad térmica. Hicimos varios trabajos y esta imagen justamente fue de mi abuela, 95 años, dormitorio de mi abuela. Entonces piensen en una persona en sus casi 100 años que tiene, que guarda, que acumula 3, 4, 5, 10 camándulas, no me importa porque es que todas tienen un valor. Hay algo que ya va más con lo emocional, más que con lo estético. Y dígame que le volvemos, ¿no? Inventariado todo. Entonces hay un tema de somos nosotros y nuestras cosas. O sea, tenemos muchos objetos de apego, objetos emocionales. Entonces la vida no es plana, perfecta, sin arrugas. Claro, no estoy llamando a la acumulación y al desorden, pero sí entender que los espacios habitados van teniendo una identidad y un espíritu. Vamos a seguir otra. Estos son dormitorios de personas jóvenes, adultos jóvenes, en el marco de una investigación de cómo afectaba la calidad del aire, temperatura, humedad y ruido, la eficiencia del sueño. Yo lo que quería saber y responderme era si estas variables ambientales y bioclimáticas afectaban el descanso, porque es una actividad inconsciente que determina nuestra salud a corto, mediano y largo plazo. Luego hablamos de las sorpresas del estudio, pero sí hay mucho que ver y no diseñamos, no sabemos lo que pasa dentro del espacio en el que estamos regulando la vida. Si no dormimos y si no hay descanso, nuestra salud se deteriora muy rápido. O sea, estamos haciendo un daño irreparable. Y en estas carreras que justificamos el no dormir, es como que también un poco desmitificar eso. Porque desde la fisiología es una necesidad, así de simple. No es que somos súper todoterreno por no dormir, no. Es necesario. Entonces acá
era tomando la foto de la cama recién se levanta. Hay arrugas, hay calor, hay sueños, hay recuerdos, hay cosas en la vida cotidiana cuando se usan para lo que son. Siguiente. Somos calor. El cuerpo humano es una fuente constante de emisión de calor. Nosotros todos podemos ser y producimos la misma energía que un bombillo incandescente. O sea, cuando estamos vivos hay temperatura, hay calor, eso afecta el espacio. Y siempre nos estamos adaptando al entorno físico. O sea, nosotros buscamos adaptarnos. ¿Para qué? Para estar bien. Seguimos, por favor. Entonces acá les resumo un poco del tema de lo que les hablaba ahorita del sueño, que la duración y la calidad del sueño se ve afectada por muchas variables: la edad, las condiciones psicológicas, fisiológicas, la cultura y los factores ambientales. Es claro que no tenemos herramientas para diseñar, no hay un manual en el que diga cómo deben ser los dormitorios para que usted descanse bien. No existen. Pero sí hay relaciones entre una cosa y la otra. Realmente nosotros, los que estamos en estas disciplinas, sí podemos modificar esas condiciones y permitir que lo que estamos haciendo, por lo menos entre la lógica y el uso, tengan una relación placentera, buscando siempre el bienestar. Pasemos, por favor. La lógica de lo doméstico más el espacio. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Acá hay un colegio probablemente. Un colegio, una calle. ¿Qué sensaciones evocan? Grande, pequeño, estrecho. Estrecho. Tal vez para la paloma está en el patio de la casa, ¿no? Entonces, según la escala humana puede cambiar. Pero acá tenemos una relación de ese espacio. Ya llevamos lo lógico a un espacio vital. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y a veces somos muy expertos en dominar el espacio desde la totalidad, que funcione cuando mide una cama, un espacio, un dormitorio, pero uno le pregunta cuánto mide su ancho de espalda, su contorno de cadera, un paso, y no sabemos. O sea, muchas veces no conocemos nuestro propio cuerpo. Entonces llegar y entender la antropometría es fundamental para habitar los espacios. Vamos al siguiente, por favor. Y no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de mirar su casa desde arriba. Si uno lo hace, se lleva sorpresas. Y acá yo cogí muchas casas y simplemente con un celular, un palito de selfies, cámara frontal y caminar documentando cosas, mirando los espacios habitados, porque el espacio en planta uno ya sabe, cama, mesita de noche, pero cuando llegamos y habitamos, llevamos nuestras cosas, encontramos medias perdidas, el medicamento, la abuelita, el gato, empiezan a aparecer un montón de cosas desde esta lógica. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién pensó en que la basura ocupa un espacio? Y hay que botarla. Los residuos orgánicos a veces son un encarte. Uno es como que ¿dónde lo pongo? ¿Cuándo lo saco? Y como en esta casa, por ejemplo, este espacio era demasiado preciso porque no se contemplaba que las neveras crecen de tamaño, que ya no es la chiquita de hace 100 años, que ya todo se va robusteciendo y que los espacios, en vez de adaptarse a nuestras necesidades, nosotros resultamos adaptando nuestro cuerpo y nuestras actividades a lo que nos ofrecen los espacios de hoy en día. Seguimos, por favor. Cobertura y área de uso. ¿Quién ocupa más espacio? ¿Una persona más grande o más pequeña? Y uno diría, claro, es más grande, ocupa más espacio, ¿cómo no? Pero si yo tomara una fotografía ahora de ustedes, hay personas que ocupan área mínima por su posición corporal y otros que naturalmente nos abrimos, entonces el casco, el morral, la sombrilla, y si pensamos y sumamos toda la cobertura de lo que nos pertenece, eso crece. En este caso, la persona más chiquita ocupaba más espacio. ¿Por qué? Porque para sacar algo de la alacena necesitaba un butaco porque era tan alto que no alcanza. O sea que eso anda con ella por toda la casa, no porque sea muy pequeña, sino porque no fue pensada para el uso que tienen las cosas. ¿Por qué guardar los platos arriba?
¿Cuántas veces en el día ustedes usan un plato, un vaso, una cuchara? Muchas veces estamos haciendo esto. Cuando esta es la posición más ergonómica. ¿Y que guardamos acá? A veces cocas, tapas y cosas perdidas. Entonces también la lógica se nos va como revolucionando un poco en la existencia humana. La arquitectura más en lugar. Vamos a pasar por favor. Estos lugares, y que tristemente ahora con el invierno es una realidad que nos está golpeando duro, y es qué condiciones nos dan los lugares para habitarlos. Y de acá podríamos sacar muchas reflexiones. O sea, realmente desde la imagen uno puede interpretar dinámicas cotidianas y de la vida. Asentarse al lado de una quebrada, obedece a un contexto social, político y económico, el hecho de sacar los desagües, luego lo que trae esto, pero el lugar nos va condicionando nuestros patrones de conducta. Vamos a la siguiente, por favor. Y eso es bueno. Una puerta que no conduce a nada, o tal vez qué pasaba ahí. O sea, hay un montón de cosas que uno dice, ¿eso es lógico? No. La gente vive, sí, ¿cómo? Por milagro, tal vez. Pero a veces vivimos en una burbuja en la que las realidades exteriores vemos que la solución es sacarlos de este contexto y llevarlos al primer apartamento que decían que era intercentenario porque le estamos solucionando la vida. Y resulta que la persona que vive en estos lugares tiene una ruralidad, una condición de una cosmogonía propia, que conozco casos de personas mayores que al sacarlos de su contexto para llevarlos a vivir a un apartamento en altura, les ha costado la vida y la salud mental. Porque les están moviendo todo su universo y estructura, toda su forma de cómo concebían el mundo. Entonces el señor que todos los días en el barrio salía, llevaba al niño del vecino al colegio, traía los mandados, lo encierran en una torre de 20 pisos porque les estamos mejorando su vida, y resulta que eso no era lo que esa persona necesita. Entonces cuando pensamos en nuevas formas de habitar y vivienda social en altura, creo que falta mucho por explorar y por conocer un poco más las personas. El tema de la vitalidad está bien. Acá es una frase de calles vitales. No es que haya muchas personas en un lugar o en una calle, sino cuánto tiempo permanecen. Si uno mira a Carlos, uno diría, yo me puedo quedar acá sentado 3, 4 horas, 1 hora, 40 minutos. Puede haber menos gente que en la estación del metro, Parque Berrío, a las 6 de la tarde. Porque al haber muchas personas no quiere decir que es más vital, porque son de paso rápido. Entonces la permanencia es la que determina la vitalidad del lugar. ¿Reconocemos esta imagen? Sí, ¿dónde? 12 de octubre. La biblioteca, ¿cómo se llama? No. La Universidad Márquez. Esta foto tomada desde una de las cabinas del Metro Cable. Vemos que a esta hora una plazoleta, piso duro, es vital. Porque permite el encuentro, el tránsito, el vendedor ambulante, permite muchas interacciones sociales. Caminar, pararse, sentarse, hablar y escuchar. Un buen lugar para comenzar. Esas frases son de Yangel y de hecho habla de el espacio público, cómo hacer espacios vivos, seguros y habitables. Empezamos. Lugar. No. Cartagena. Vemos el sol y hablemos de la vitalidad de las personas. ¿Cuántas personas hay en esa foto? Y si nos los pongo a contar cuántas transitando y cuántas permaneciendo, se sorprenden. Vamos a la siguiente imagen. 43 grados centígrados de temperatura en la superficie. ¿Quién va a querer estar? Pues nadie, ¿cierto? Siguiente. El sol. El sol es temperatura, es energía, es calor. Y uno dice acá, ¿qué vemos acá en esta imagen? ¿Qué lugar podría ser? Cálido, frío. Cartagena, por acá es de Cartagena. Mira lo que dice. O Medellín, casi, eso es Armenia. Entonces me dice, solecito, qué rico, pero ¿será que sí? Y ahí, siguiente imagen. Claro, el sol no se queda quieto, pues la tierra realmente es la que se mueve.
Y horas después, minutos después, el rayo directo en la pantalla ya es como el uso, el lugar, lo pensamos, no, pero ¿qué hacemos si la conexión está ahí? ¿Quién la diseñó? ¿El arquitecto? Ah, no, pero es que está ahí. Entonces, son cosas mínimas que afectan el uso y no las pensamos. Pero tiene usted razón. Yo recuerdo en Santiago de Chile las casas, incluso a nivel de interés social, que miran hacia el poniente tienden a ser más costosas porque hace frío y el poniente pues es un sol calientito, entonces son más apetecidas. Son las que se venden más rápido. De hecho, en el sur global, las fachadas se deben abrir hacia el norte, por la posición del sol. Y en el norte del globo se abren hacia el sur. Uno que vive en el norte sabe que el sol está en el sur, pero como nosotros somos del trópico, decimos, ah, no, ¿qué pasa? No pasa nada, siempre hay sol, pero no, o sea, entender el lugar es tan fundamental para desarrollar cualquier proyecto. Y lo más teso es que el sol es lo más predecible que hay. ¿Cuántos años lleva esa estrella alumbrando? Muchos. Y está muy estudiada, es geometría, o sea, sabemos dónde está, qué horas, con qué ángulo. Y si uno conoce y tenemos herramientas, diseñar mal es casi que... Propositalmente. Sí, o sea, es como que no tenemos... Criminal. Es más bien criminal, sí, no voy a utilizar la palabra, pero está interesante. Y miremos esta, sol o luz. Acá tenemos sol o tenemos luz. Luz. Si apagamos las luces de este salón, tenemos sol, pongámoslo de una vez. Tenemos sol, tenemos luz, no tenemos nada. Claro, acá no tenemos mucha luz, pero los de la ventana sí. La cantidad de iluminación depende de la cantidad de cielo que pueda haber. O sea que si usted ve el cielo, sabes que está viendo, vas a tener luz en algún momento. Si no se ve el cielo, olvídese, no hay luz. Entonces, acá tenemos un espacio, son unos baños en la carretera, iluminado naturalmente, es un soterrado, o sea, es un sótano. ¿Cómo? Fácil. Rompemos la superficie, ponemos un elemento translúcido, pinto de blanco y llevo luz. Cero tecnología. Y cumplimos con la necesidad. No es tema de recursos, a veces es que no hay plata. No son los recursos que se le asignen a la planificación de las cosas. Es entender, tener empatía, ser vernáculos, mirar qué necesitamos y poder actuar con lo que tenemos al alcance. Es ver más allá. Como decía un profe que le tengo mucho cariño, es sacarle punta al ojo. Uno cuando un lápiz no da, ¿qué hace? Afile, saque punta y va a escribir más finito. Si nosotros le sacamos punta al ojo y vemos con un ojo curioso todo lo que tenemos alrededor, ahí está la respuesta. No es tan difícil. Es ser más niños, ver más allá. Sombra. El tema de la sombra, acá voy a pasar más rápido. Vemos que hay unas personas interactuando en la calle. ¿Dónde están? Donde hay sombra. ¿Quién la puso? Eso no está planificado. Alguien vio necesidad, lo puso. Donde hay sombra está la gente. Así. Concepción. Tenemos lugares. Sombra solo. Según la hora del día, busco la sombra, o según de donde yo sea. Posiblemente la viejita busca el sol, hasta ahora es en la mañana. Entonces siempre hay una necesidad de un equilibrio. Acá tenemos sombra, quienes, unos adultos mayores que están conversando, quieren sombra. Pero el que va de paso no le importa porque está pocos minutos en ese lugar. Pasamos por favor. La materialidad y la deseabilidad. ¿Qué quiero y de qué lo voy a hacer? Se relacionan. Entonces acá tenemos que identificar esa imagen. ¿Cómo? En Sabaneta. Es un edificio público, no sé si alguien me actualiza cómo está ahora, se lo agradezco, pero esta fachada, yo creo que hay otra foto de esto, no. Esta fachada fue pensada como una fachada verde. ¿Y cómo está ahora? Está muy fea. Y tiene toda, o sea, está diseñada, tiene los anclajes, tiene todas las redes, pero en el cambio de administración es muy caro. Entonces es como, ¿cómo hacemos para que las cosas sí funcionen? El material, lo que está hecho, o sea, yo creo que es más trabajar en red, no como aislados, porque así aislados no funciona mucho la cosa. O sea, esta
cátedra es muy interesante porque es en red, es un pensamiento sistémico. Arquitectos hablando con arquitectos de arquitectura, qué pereza. O sea, hay que empezar a movernos en otras disciplinas. Lugar. O sensación térmica. Es tierra caliente. Sigamos a la otra imagen. 26, 27 grados en la superficie. El mismo lugar de Cartagena donde afuera están 43. Medidas activas, aire acondicionado, 0. ¿Qué hay acá de diferente? Espesor de muros, color de materiales, altura de techo, vegetación, patios. Dejamos que el edificio respire y ya. Es nuevo o es viejo, es antiquísimo, pero se pensaba en esa necesidad. Es el mismo lugar, acá lo vemos, es fresco. Entonces, claro, acá hay personas, en la plaza no se aguanta nadie más de 3 minutos. ¿Recuerdan la primera imagen? Tenemos en este punto 27 grados, a un paso de distancia 38. Y eran 1 hora de la mañana. 38 grados, ¿solo con qué? Con sombra. Lo que puede hacer la sombra en los espacios es fundamental, dependiendo del contexto. Sembrar árboles, pero sí, claro, pero ¿cuánto se demora para crecer? Priorizar la sombra en lugares cálidos es fundamental para la permanencia. También, claro. Siguiente. Y la lógica de la arquitectura más el usuario. Sin personas no hay habitabilidad. La dueña de la habitación. Nadie había salido de un accidente, ya está bien. Esa necesidad de traer sus raíces. O sea, como les decía, cambiar de contexto abruptamente a una persona es un crimen. Y una persona que ha crecido en la ruralidad, en un lugar donde no hay verde vivo, es un poco traumático. Tener su jardín, regar las plantas, ver el verde, ver crecer, ver morir, cambiar agua. O sea, es un tema que ahora más que nunca necesitamos, porque si no lo saben, se acaba de aprobar en el Congreso de la República la Ley de Ciudades Verdes. O sea, ya no es una opción ni que sea de bioclimático ni que es bonito, es una obligación. Y nos toca a todos, a los urbanistas, diseñadores, constructores, sociólogos, todos, porque todos aportamos en este territorio. Entonces es la sede de la biodiversidad a nivel mundial, no es gratis, tenemos una biodiversidad infinita y el hecho de lo verde no tiene que ser una escala gigante, vamos haciendo pequeñas adecuaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que es un video. Vemos un apartamento. Todos reconocemos la tipología porque no es muy distante, balcón, altura, y no es solamente de generación y de la persona que vive en el campo. El hecho de que un niño que nunca ha pisado tal vez una ruralidad tan espesa, tener relación con la tierra viene con nosotros, es innato, o sea, somos tierra, fuego, aire y agua, y de hecho esto de poder ver crecer hace parte vital. No todos vamos a alimentar una planta. Hay a quienes se nos muere un cactus, pasa, ¿cierto? Pero es entender que hace parte de la lógica de nuestra vida. Saber cómo lo llevamos. Aunque nosotros no reguemos una planta, buscamos la sombra de un árbol. Entonces siempre va a haber esa relación y esa necesidad. La siguiente. Y bueno, acá hay unos de los conceptos que implícita o explícitamente les quería compartir: ergonomía del espacio, clima, ventilación, confort, sol, luz. Y bueno, no alcanzamos a tomar mucho el acústico, creo que hay otra. Y todo eso para entender que desde los territorios que habitamos generamos un impacto en las personas. Y en esta formación que tenemos, las decisiones que tomamos no van a cambiar tal vez el mundo, pero sí cambian pequeñas realidades, y eso es lo que hay que apuntarle. Esta foto viene de las laderas de Medellín, nos muestra que somos distintos, y mientras acá hay sombra, acá hay sol, mientras en una parte me da sombra, en el mismo momento hay un montón de dinámicas.
esa variabilidad es la que nos da las oportunidades para intercambiar y crecer como persona y como profesionales. Creo que ya, ¿está abierto? Listo. Eso es todo, muchas gracias. Y bueno, no sé si les quedó sonando algo. Sigue el conversatorio, preguntas, no me corchen. No sé si les... ¿Qué comentario tienen de este mensaje que les traigo? Hay un arquitecto que yo sigo y que me gusta mucho, Laureano Forero, que dice que el trópico es el lugar perfecto en cuanto a clima y que lo único que le hace falta es sombra. O sea que ¿Lo que le falta es qué? Sombra. Y que pues como en términos climáticos lo que dice la sombra, lo que ya lo he escuchado varias veces, y es que a veces no pensamos que la sombra que nosotros como arquitectos, los edificios o los espacios que proyectamos, sí o sí van a proyectar una sombra porque son un espacio que interfieren con la luz. Es un volumen. Sí, entonces como que no pensamos en esas secuelas que dejan lo que nosotros proyectamos en nuestro físico. O sea, como que es una consecuencia, pero no la diseñamos. Para el trópico sombra, yo le pondría que también es el trópico, buenos zapatos y buen sombrero. O sea, las fundaciones y la cubierta hacen la diferencia en el trópico, porque son húmedos, son cálidos, son áridos, son fríos. Entonces, cómo nos asentamos en el terreno también ayuda mucho a entender cómo habitamos. Muchas gracias. Claro que ahorita como que la situación que estamos viviendo en este invierno da para pensar también otro montón de cosas, porque ya no estamos lidiando con el sol, estamos lidiando con el agua. Es que hay un tema del cambio, es el cambio climático. Lo que estamos viviendo es cambio climático. Y lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias del daño causado hace muchos años. O sea, el daño que hemos hecho en estos últimos años no lo hemos visto. No sabemos si nos toca vivirlo. Pero el territorio, por ejemplo, Antioquia, o sea, tenemos varias condiciones. El cambio climático no es solo calentamiento global y no es mucha temperatura. En nuestro contexto, el agua es un tema que nos va a pegar muy fuerte porque van a aumentar mucho las precipitaciones por temporadas, somos un contexto montañoso y estamos impermeabilizando los suelos. O sea, quitamos esa capa vegetal. ¿Por qué lo que pasa? Primero, rectificamos el río. Y el río tenía un meandro natural, que el meandro ayuda mucho, genera vida, quita velocidad. Lo rectificamos. ¿Qué pasa si a mí yo voy en patineta y me ponen un carril derecho? Aumenta la velocidad del cauce. Una de las causas, pero el hecho de rectificar los ríos, de impermeabilizar los suelos, de no permitir que el agua que cae sea absorbida y luego devuelva a la atmósfera de una forma natural, sino que el piso es duro, no hay drenajes, todo se inunda y aparte malas prácticas, o sea, tenemos el cóctel perfecto, pero no es apocalíptico todo. Yo creo que la educación también y esto ayuda a tomar conciencia de mirar cómo vamos a actuar, porque sí o sí tenemos que intervenir en las ciudades. Y vamos a tener temporadas de mucho sol, y ya empiezan los incendios, cuando no es el agua, y esto cómo se frena, tomando acción. Pues primero tomando conciencia y luego tomando acción. Es que cuando miramos esas, o sea, los arquitectos y nuestro ego es a veces alucinante, porque nosotros lo asumimos como una discusión de tipo artístico. Cuando hablamos de la modernidad en la arquitectura, sus principios y luego cómo se plasman en una ciudad. Y también vamos de la mano con los ingenieros civiles, que aplicamos todos esos asuntos de impermeabilizar suelos, canalizar quebradas, pero es que ¿cuánto llevamos haciendo eso? Estamos desde los años 20 en esa lógica. La lógica moderna, ¿cuándo va a cambiar pues? ¿Y desde dónde? Ya la invitación es a destapar las quebradas, a volver al río. De hecho acá, pero ¿de qué manera? Es que o sea, esto genera muchas discusiones, porque uno vuelve al río, entonces parques del río. Es volver al río, digamos Medellín es una ciudad referente, pero también es soterrado, nos trae un montón de problemas. Es como la forma, no hay una receta y uno aprende de los errores.
en España van un poco la delantera con esos temas ambientales y de reverdecer las ciudades. Y en Colombia nosotros miramos hacia el río. Hay ciudades de Colombia que se le da la espalda al río. Entonces darle la espalda al río es darle la espalda al problema. Destaparlo, claro, huele mal, porque no vamos a tomar agua del río. Ser navegable va a ser, si lograr algún día va a tardar años, pero si le seguimos dando la espalda al problema, no acaba ahí. Entonces destapar, no, lo que están haciendo, de hecho muchos concursos le apuntan es ríos, parques lineales, destapar el río, mirar qué pasa, y no solamente es abrirlo y sembrar árboles y un parque lineal. Eso tiene que ver con un tema social, pedagógico, ambiental, ecológico, o sea, es un tema interdisciplinar grande, pero es una de las causas. Si destapamos los ríos, ayudamos a ver por lo menos, si en Medellín guardáramos los retiros a quebradas, no estuviera construida gran parte de la ciudad, porque estamos llenos de quebradas, solo que no las vemos, estamos debajo de nosotros. ¿Qué más tienen por decir? De pronto ahorita usted mencionó la legislación nueva. Si de pronto nos da alguna explicación rápida de a qué se refiere esa legislación y como ciudadanos eso qué herramientas nos ofrece también para solicitar, para gestionar, para demandar. Lo digo en el sentido de que todos nos vimos representados en esos apartamentos enanos. O los conocemos, un amigo o por alguna razón. Y también nos vimos reflejados en la precariedad del espacio en el que habitamos. Que somos recursivos, sí, también, así como la ñera tiramos el palo con el clavo y secamos la ropa así o la sacamos, a pesar de que el reglamento de la propiedad horizontal dice que no se puede, entonces uno lo saca disciplinadamente. Uno lo saca bajito, ahí. Y uno hace lo que se puede. Sin embargo, ¿qué herramientas hay para el ciudadano antes de que sigan construyendo en las laderas? O ustedes éticamente, si eso lo están reflexionando o no, porque es muy válido esta discusión aquí académicamente, pero lo que pasa es que el valor de la vivienda sigue creciendo. Ahí salió en El Colombiano esta mañana un artículo diciendo que este país es un país de arrendatarios, no de propietarios. ¿Con qué plata va a comprar uno puede? Y si compra, le da para una enana, esa misma. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? ¿Qué herramienta nos está dando esta legislación? ¿O ustedes lo debaten éticamente? Pues, o sea, usted pone aquí el problema y eso está muy válido para que lo discutamos, por eso no se nos puede volver paisaje. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos desde arquitectura, o sea, esa ley de ciudades verdes, yo se las voy a compartir para que ustedes se las compartan y la puedan leer. Tenemos dos nuevas, que es la ley de ciudades verdes y la ley contra ruido. Que la ley contra ruido no solamente es la moto ruidosa o el vecino que tiene, es muy grande, pero también aplica, o sea, ya se puede, si tengo un vecino, o sea, ya no es como que me quejo y no más, sino que la policía debe actuar. En este momento está en pedagogía, pero ya está como ley, no como opción. Claro, hay un montón de leyes, pero no hay quien las legisle, quien las vigile, quien las haga cumplir, pero nos pertenece a todos. En el tema de la vivienda, también se acaba de actualizar una resolución que es de vivienda sostenibilidad en Colombia, se me olvidó el nombre, pero legisla el tema de la vivienda y de las construcciones nuevas. Entonces, toda construcción nueva tiene que tener unos criterios de sostenibilidad y de bioclimática. Relación ventana-pared, renovaciones de aire, ahorro de agua y energía, y hay unos indicadores y unas métricas. Antes, en el 2015, empezó la resolución, hace 10 años, y regía poco a poco. Ya en los proyectos, poco a poco se va dando. Pero hoy en día, si uno saca un proyecto ante curaduría o ante planeación, hay una en el registro, ¿cómo se llama? Registro Único Nacional, el que se firma, el formulario único nacional, ya hay un capítulo que va con criterios de bioclimática. Entonces, ¿cuánto está ahorrando en agua y energía? Y lo tiene que firmar el arquitecto. O sea, si nosotros no sabemos, embalados o conseguir el bioclimático, que venga el estudio. Pero no solo eso, es como, por lo menos desde la legislación, ya al ser obligatorio, porque antes, por ejemplo, el tema de las certificaciones ayuda mucho con eso, pero las certificaciones son opcionales, certificaciones ambientales. Pero vamos, o sea, es una lucha que se ha ido dando, se ha avanzado, creo que
cuando tomamos acción, cuando vemos lo que está pasando, uno dice, ay, uno se asusta y hagamos. Pero luego viene la temporada de no lluvias y es como que no pasa nada. Se está trabajando, hay varias cosas y, por ejemplo, en temas de política pública, para un proyecto de ciudad, en el equipo de trabajo deben haber personas de sostenibilidad y bioclimática, sí o sí. O sea, ya no es como antes que era una opción, sino que deben estar, cómo se incorporan los criterios, si voy a plantar un árbol, si tengo árboles, por ejemplo, en la ingeniería ambiental es el inventario de árboles, si hay especies que se deben retirar, dónde se van a plantar, y hay certificaciones del tipo de árbol, o sea que sí se están haciendo varios ejercicios, pero el impacto se verá poco a poco. No, y la otra cosa era, por un lado puede estar el marco normativo, Ajá. ¿sí? Inclusive desde la academia misma uno puede estar como cuestionando cosas en el ejercicio de la arquitectura, pero por el otro lado está el mercado. O sea, el mercado es el que a veces nos cohíbe, nos impide, nos impone condicionantes de tipo viviendas de ese estilo u otro tipo, digamos, de cosas que hacen que la vivienda sea lo que es, invivible, pues de una u otra manera. Y claro, cuando uno habla del mercado, también habla de cualquier manifestación del mercado, no es solamente el mercado formal. También hay en otros territorios, hay otras formas de mercado que también hacen de la venta de lotes, casas, un asunto de pues, como de algo supremamente agresivo que hace que todo el mundo compre cualquier terreno y lo construya como pueda. Incluso se generan problemáticas muy locas porque hay en algunos territorios donde por más que venga gente que tiene una lógica de habitar de la ruralidad, al enfrentarse a la ciudad, su primer gran estrellón es darse cuenta que no puede hacerlo aquí. Ajá. Y entonces ahí es donde empieza a tirar de creatividad para resolver problemas que se le aparecen todo el tiempo, pero esta vez con un mercado distinto, que es el informal. Es decir, el sanitario de segunda de la cosa de la esquina, la tubería que me compré yo no sé dónde en la minorista, que tengo que sacar el desagüe para la quebrada porque no hay acueducto. Eso también es fuerzas de mercado, pero a otro nivel. Claro, eso sí lo compromete a uno éticamente, seguro. Pero ¿qué hace uno ahí? Pues, siempre queda la inquietud, ¿qué podemos hacer? Complejicemos más el asunto. En este momento esta ciudad está discutiendo el plan de ordenamiento territorial que viene. ¿Cómo participan ustedes con esta discusión, incluso que está planteando? Es más, seamos más específicos. No sé si algunos de ustedes estuvieron en el centro caminando. ¿Se acuerdan? En la playa. Sí. Ahí abajo está la Santa Elena. Desde el 26 empezó a cubrirse espacio. ¿Cómo se ve? Se ve detrás del Museo Casa de la Memoria. Pero eso todavía le dicen la playa, paseo en la playa, y es un referente de la ciudad. Y recuerdo a Luis Fernando Arbeláez, famoso aquí, diciendo, bueno, destapemos. Luis Fernando González de la Nacional diciendo, no, sí se puede, no se puede. Y un debate intenso de ciudad. Con toda seguridad ese tema, que sigue siendo muy relevante hoy. Yo trabajo en el Palacio de Bellas Artes y eso es un tema comunitario, territorial. ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? Y vemos la posibilidad ahora como comunidad, sin tantos elementos de juicio, sin duda, ponerlo, o sea, es decir, abrir un espacio entre esa discusión del plan de ordenamiento territorial para participar, pero por supuesto que ustedes con otros argumentos técnicos, pues su pregunta es: ¿participan, no participan? ¿Lo ven relevante? ¿Es un escenario posible para pensar una ciudad distinta ante la crisis climática y la crisis ambiental? De hecho, ¿O vamos a seguir priorizando el interés de los constructores
para seguir levantando edificios, como ya lo hemos visto, de 30 pisos ya en las laderas, que sigan haciendo negocio. Es que hay un tema ahí que económicamente prima y mueve muchas cosas, pero, por ejemplo, uno de los puntos de la legislación de ciudades verdes es que los municipios deben incluir en el POT esa cartografía ambiental, que no está y que es difícil. O sea, yo intentaba hacerla en varias sesiones de clase de estudiantes de urbanismo y es, bueno, hagan la cartografía ambiental y se quedan mirando, porque como no hay referente, como no lo hemos hecho, es como, si yo hablo del agua, pero más que dibujar una quebrada, es pensar en esas soluciones. Entonces, si ya se está discutiendo el POT, se debe incluir temas de ciudades, la ley de ciudades verdes, pero habla de espacios verdes y azules, o sea, retomar el tema de la vegetación y del agua, ambos. Entonces, seguramente, así sea porque les toca o porque nos toca, debe estar esos puntos ahí incluidos en la política pública. No, y es otra clave, yo creo que es la educación, o sea, poco a poco ha tomado fuerza. Antes en el campo de la bioclimática éramos muy solos, cuando yo empecé en este camino era muy solo, era haciendo como un esfuerzo muy grande para vender el discurso, pero ya no, ya es muy natural, ya es un tema que se discute en esos espacios, se habla, y ya si se pone sobre la mesa y se conversa sobre eso, creo que ahí hemos hecho algo, porque ya no es tan ajeno. Incluso las nuevas generaciones son más sensibles a eso también, a esos temas. Sí, de hecho por ahí también se empieza la educación, pero de los chiquitos. Claro. O sea, el señor grande ya no, el que tira la basura por la ventana del bus. El colchón en la quebrada. Uno dice, ¿qué hay que hacer? Apuntarle a la educación, cambiando una generación, y se demora más o menos 25 años. Cambiar una generación, que fue lo que hizo la ciudad con los colegios de calidad. Fue rescatar a los niños de la delincuencia y cambiando esa generación, se cambia, es como a partir de la educación. Pues, sí es, pero es lento. Y luego, pues, y las discusiones en las escuelas de diseño. O sea, de una u otra manera, nuestra escuela tiene como un ADN bioclimática metido casi que desde el principio. Pero en cambio hay otras escuelas de diseño que todavía es una discusión en términos de posturas epistemológicas o intelectuales frente a la ciudad. Por eso es que a veces no sé cómo abordar ese tipo de discusiones cuando lo presentan en algunas escuelas no es que la bioclimática es como una moda o es un aspecto y yo puedo como arquitecto prescindir de eso. De hecho, no hay arquitectura bioclimática, es un pleonasmo. Pues, la arquitectura es bioclimática o no es arquitectura. Porque es que el clima es el primer insumo de diseño. Si no sabemos dónde, no sabemos quién. Entonces realmente no se separa. Pues ya tocó separarla, hacerla una especialidad por la ausencia y porque se fue quitando del currículo muchas cosas. Pero antes, incluso las escuelas de arte, era el arquitecto, el artista, el historiador, el ingeniero, era todo, el que hacía todo. Entonces es como, tocó volverla a poner porque se sacó. Pero yo feliz que me inviten a ponerle al menos esa palabra en el radar y en sus cabezas. Yo creo que la discusión es importante, muchachos, pero también hay que plantearla con sensatez. Esta ciudad está creciendo, digamos, urbanísticamente, pero también poblacionalmente. O sea, nosotros no podemos tener casas ya republicanas, pues, así, que nos guste el patio interno, o techos altos, o ventanales, pues, de esas que uno se sentaba a ver pasar carros. No, ya eso no pasa, ya eso no es posible, y si existe, es muy caro. Una realidad de que seguramente hay que ofrecer alternativas de vivienda para la mayoría, pero con unas condiciones seguramente adecuadas. Entonces yo creo que el desafío para la arquitectura, el desafío para la planificación urbana es mayor, porque hay limitantes, y esas limitantes, el principal es el clima, que está cambiando de una manera rápida y agresiva por las condiciones que ya sabemos. Y segundo,
pues que hay más gente que hospedar aquí en esta ciudad y entonces ¿dónde la vamos a meter? Y le meto ¿Y otra cómo? variable, que hay más gente mayor. O sea, la pirámide demográfica se invirtió. Y en pocos años va a ser una ciudad para adultos mayores. O sea, subir un quinto piso sin ascensor ya va a ser un problema. Y estamos pensando en la eterna juventud, porque cada vez todo es más esbelto, hay una, creemos que somos jóvenes eternamente, y por un lado ya no hay hijos, ya no estamos teniendo hijos a la velocidad de antes, y es una realidad, y es bien o mal, no es un juicio, sino que es mirar cómo nos estamos preparando para ciudades envejecidas. Nosotros todavía no lo tenemos tan acentuado. En Europa, sí. En Europa, los señores mayores están quedando solos. De hecho, hay políticas públicas de vivienda social, hay unos ejemplos muy bonitos de eso, y es listo. Universitarios, ¿tiene casa? No. ¿Subsidio de vivienda? Sí, listo. Postúlese, pero usted va a vivir en un barrio con adultos mayores. Y usted va a pagar su vivienda con horas sociales, conversando con ellos, llevándole al mercado, o sea, es vivir con, porque ¿quién los va a cuidar? No hay quien. Entonces, hay un tema desde la ciudad, desde la política, desde la habitabilidad, y otra cosa es, piensen en los lugares que habitamos y en esta ciudad de ladera, ¿cómo va a ser en 40 años, 30? Cuando ya no tengamos las mismas fuerzas, donde ya no son niños gritando por un pasillo, sino que van a estar ciudades llenas de mayores. Vamos todos a envejecer, pero la vejez no la tocamos. Es el tema de la vejez, es un tema sensible que daría también para otra discusión y que es una realidad a nivel global. O sea, a nivel global. Sino que acá siempre nos va llegando el coletazo un poquito después. No, y hay otra cosa, ¿verdad? Cuando usted está hablando de planificación, yo pongo muy en tela de juicio ese concepto porque es un concepto que todavía viene como aquilosado en el tiempo y cuyo leitmotiv principal es el control. Y a veces el control sobre el crecimiento urbanístico visto en términos de contención. Y entonces la pregunta que le hacen a unos legisladores de esos asuntos, también para legisladores, es ¿cómo vamos a contener el crecimiento de la mancha urbana? Cuando usted lo ha dicho, y que para mí también es una realidad, y es que Medellín, en el contexto nacional, es un atractor de gente todo el tiempo. Entonces, ¿contener qué? O sea, ¿cómo voy a contener yo la mancha urbana sabiendo que todos los días están llegando nuevos habitantes? No, yo lo que tengo que hacer es cambiar el concepto. Entonces, ahí es donde uno dice planificación o gestión del territorio. ¿Sí? Porque además, la planificación en términos pragmáticos llega tarde. Es decir, primero se da el acontecimiento urbanístico, por ejemplo, un barrio, y luego llegan las herramientas de planificación a normalizar, normativizar, meterlo al régimen de uso del suelo posteriormente. Es decir, que esa es también otra crítica al sistema colombiano, y es mucha norma que no opera o opera tarde. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar el territorio? Ponemos la veneno, nosotros estamos aquí escuchando, buscando alternativas creativamente a través de estas iniciativas. Lo que yo quería mencionar y ponerlo sobre la mesa es que en ese escenario profesionalmente, muchachos, es el que ustedes se van a enfrentar. Los arquitectos o los que les interese el urbanismo, los diseñadores, los compañeros de comunicación. Ese es un escenario real que en primera instancia exige una discusión ética desde el punto de vista profesional y como personas, por supuesto, como beneficiarios o quienes vamos a padecer esos espacios. Y segundo, evaluar las herramientas, las disciplinas que están implicadas y participar de esas acciones de cambio que pueden ser muy microscópicas al principio, pero que seguramente si no hacemos algo, pues hombre,
va a dejar que la cosa pase y se siga reproduciendo. Entonces, en fin, es un posicionamiento ético que los invito a que lo reflexionen, sobre todo porque sé que aquí hay muchos arquitectos, estudiantes de arquitectura. Creo que es una reflexión válida. Los compañeros de la compañera de Derecho, eso también es una reflexión muy valiosa que hay que hacer. A los diseñadores, que son muy buenos para que nosotros nos adaptemos a las condiciones que muchas veces se nos exigen desde un punto de vista. Usted puso el ejemplo morfoanatómico, antropométrico allí, que adaptarse a las alturas y no sé qué, pero realmente terminamos siendo condicionados por una lógica, a mí lo decía, más mercantil que propiamente social, humana, en fin, empática, el término que usted utilizaba. En ese sentido es llamar la atención sobre la necesidad también de reflexionar éticamente el desempeño profesional de cada una de sus disciplinas, muchachos. Es eso. O sea, y la pregunta, compi, es ¿cómo le hago yo y cómo aporto yo desde mi campo disciplinar? Y ahí ya todos están metidos. Y no me importa cuál es su campo disciplinar, sino que me importa su aporte desde su campo disciplinar. Es que mira, estos días, por ejemplo, en una de las clases que también doy en Pasto, les llevé en Medellín a Pasto. Eran estudiantes de arquitectura y urbanismo bioclimático, pero llamo el proyecto urbano, a escala urbana, y tienen todas las herramientas, los conceptos. O sea, yo les dije, ¿para qué les traigo herramientas si ya las saben? Y repetir cómo se calcula la sombra, ya lo saben. Listo, ya tienen las herramientas, aplíquenlas. Y les llevé a la ciudad y escogieron barrios bajo una metodología que está estipulada de cómo ir organizando la ciudad a partir de los barrios, porque es que la ciudad no se planifica, se gestiona global. Cada barrio tiene unas necesidades diferentes. Entonces me parecía muy particular porque lo primero que les pedí fue un análisis urbano de barrios, de una ciudad que no conocen. Era muy normal que no llegaran con la conclusión de la respuesta, porque por medio de Google Maps, Street View, lo que puedan encontrar, y varios llegaron a Prado Centro y decían, creo que este barrio no tiene problemas, es un barrio con una buena sección vial, tiene muchos árboles, la infraestructura, está cerca al metro, hay buenas rutas de buses, y yo, hay un problema, y es que no tiene gente. O sea, si hay un territorio tan bueno y no tiene gente, y tenemos otros territorios tan aislados, llenos de gente, algo estamos haciendo mal. O sea, algo estamos haciendo mal como ciudad, porque ¿cuántas personas viven en una manzana en Prado Centro? Pueden ser 8 o 10 personas que vivan en el territorio. Entonces tenemos barrios muy estructurados, pero no tienen gente. Entonces era como, yo les dije, sueñen y hagan maravillas que no se van a hacer, pero empecemos. Y alguien fue muy, y digo, bueno, ¿y cuál es la característica? Porque hay unos chismes barriales que no tienen por qué saberlos. Bueno, casas adaptadas con inquilinatos, y empecé a mapearle la realidad de la ciudad que uno ya conoce, y empiezan a salir cosas muy interesantes. Y claro, alguien ya había leído el ejercicio en uno de los estudios de caso de Europa, cogió los estudiantes universitarios y los adultos mayores y empezaron cosas. Y luego, que también es una duda que a mí me ha gestionado mucho, y es el buen comienzo, que acá somos muy buenos en este programa de los niños, pero yo digo, no sé si se podría llamar buen final, pero ¿por qué no se le apunta a tener dignidad para envejecer y juntarlos? Los niños y los viejitos siempre funcionan. ¿Por qué? Porque los niños necesitan tiempo y no hay quien se los dedique. Y los adultos tienen tiempo y no hay quien los acompañe. ¿Y por qué no ponemos un asilo de ancianos con un jardín infantil, con una huerta en la mitad y que en algún momento se encuentren? O sea, hay un montón, o sea, tenemos herramientas, pero nos falta, es como, primero gestión, dinero, política, pero también es poderlas ver. Porque creemos que transformar una ciudad es un POT, una escala urbana, es una planificación, una gestión a escala humana, no tanto urbana, sino a escala humana. Si no hay ningún otro comentario, nuestro profesor nos había solicitado permiso de sentarse antes, pero si no hay otro comentario, vamos cerrando entonces. Bueno, muchísimas gracias, cerramos por hoy, ya nos vemos la próxima semana.